¿vale? Es un manual que he preparado y voy a hacer toda la casuística posible que encuentre por internet, y si no la encuentro me la inventaré, para que todo el mundo sepa más o menos qué hacer, porque os aseguro que los propios compañeros no saben exactamente qué es lo que deben de hacer con este tipo de cacharros. Entonces me he tirado para todos los lados, para poderlo denunciar por todas partes, y he utilizado también las instrucciones, la última instrucción de la DGT concretamente. Bueno, veíamos lo que era una bicicleta de pedaleo asistido, pero cabe recordar que para que sea una bicicleta de pedaleo asistido, obligatoriamente la bicicleta se considera como un ciclo de 2 ruedas, así que una bicicleta de pedaleo asistido solamente puede tener 2 ruedas. Si tiene 3 ruedas, no puede ser considerada como bicicleta de pedaleo asistido según las definiciones que se establecen en el Reglamento General de Vehículos, ¿vale? Bien, la bicicleta de pedaleo asistido se regula en el Reglamento General de Vehículos, decíamos. Cuenta con un motor eléctrico, decíamos, la potencia máxima va a ser igual o inferior a 250 vatios. Cuando hablamos de potencia referida a vehículos eléctricos, siempre vamos a hablar de potencia nominal. Cuando hablamos de potencia referida a vehículos de motores de explosión, nos referiremos a potencia pico. Así pues, la potencia pico de este motor, de un motor de 250 vatios de potencia nominal, seguramente sea más elevada, ¿vale? Seguramente, bueno, en la mayoría de los casos será más elevada. Pero no es esa la que se tiene en cuenta a la hora de homologar los vehículos eléctricos, ¿vale? Bien, la potencia disminuye progresivamente y llega a interrumpirse antes de que alcance los 25 km por hora o cuando se deja de pedalear. Si dejas de pedalear, pues la bicicleta deja de asistirte en el pedaleo. En el momento en que nos encontramos una bicicleta de pedaleo que lleva un puño de gas, es decir, que es capaz de funcionar sin estar asociada al pedaleo, esto deja de ser una bicicleta de pedaleo asistido y se convertirá en otra cosa, que dependiendo de la potencia ya veremos. Bien, como hemos dicho, la bicicleta de pedaleo asistido queda regulada concretamente, si mal no recuerdo, en el anexo segundo del Reglamento General de Vehículos. Bien, hablábamos de un vehículo de movilidad personal y decíamos que según la redacción que se ha dado de la definición de lo que es en el Reglamento General de Vehículos, es un cacharro, un aparato que tiene una o más ruedas y no especifica. Así como la bicicleta nos dice que es un ciclo de 2 ruedas, el vehículo de movilidad personal puede tener una rueda, ahí tenemos uno. José, sí. Yo me quedé pensando después cuando salimos, la bicicleta que llevan los payasos en el circo, por ejemplo, para hacer equilibrio, esa que lleva pedales y una rueda. No se considera ciclo, ¿vale? Lo llaman monociclo, pero no es apto para circular por las vías públicas, simplemente, ¿vale? Bien, un vehículo de movilidad personal, curiosamente, si ese ciclo solo tuviese una rueda, pero tuviese un motor eléctrico, sería un vehículo de movilidad personal, pero como va por tracción, es un ciclo de 2 ruedas, es una bicicleta y es lo que se admite. Bien. Puede tener una o más ruedas, ahí vemos un patinete de 2 ruedas, o nos encontramos con un cacharro, tipo patinete también, en este caso con 3 ruedas, ¿vale? Bien, seguimos. Veíamos esto, el vehículo de movilidad personal obligatoriamente tiene que tener un motor eléctrico, no le sirve un motor de cualquier otro tipo de combustión o de cualquier otro tipo de naturaleza. De tal manera que el motor puede ser interno, lo veíamos, o puede ser en el buje de la propia rueda, como es este caso que vemos aquí. Entonces, la tracción se puede conseguir por un motor interno o externo, pero siempre tiene que ser obligatoriamente eléctrico. Bien, decíamos que se le asocia una velocidad que tiene que ser, en el mejor de los casos, es decir, la velocidad máxima alcanzable no puede superar nunca los 25 km por hora. Y nunca puede ser inferior a 6 km por hora, porque si es inferior a 6 km por hora estaremos ante un juguete. Vale. Si el juguete alcanza más de 6 por hora. Si el juguete alcanza más de 6 por hora, deja de ser un juguete. Y ya veríamos si estamos ante un vehículo de movilidad personal o estamos ante un ciclo a motor o un ciclomotor. Bien. El vehículo de movilidad personal puede tener sillín en el caso de que tenga sistema de autoequilibrio.
Vale. Si no tiene sistema de autoequilibrio, no es compatible con el sillín. Así que un vehículo de movilidad personal que no tenga sistema de autoequilibrio no puede tener sillín. ¿Vale? Lo que vemos aquí es un híbrido extrañísimo, porque el sistema de autoequilibrio que tiene no solamente es transversal, sino que en este caso es longitudinal. Y la moto sola guarda el equilibrio. ¿Vale? Pensemos que los sistemas que tienen autoequilibrio no están integrados dentro del reglamento 168 y por lo tanto no es un vehículo de la categoría L, no puede ser. Esto no podría ser un vehículo de la categoría L porque tiene sistema de autoequilibrado. Es decir, que los vehículos de movilidad personal sí que pueden tener sillín si están equipados con un sistema de autoequilibrado, ¿vale? Se excluye de esta definición los vehículos sin sistema de autoequilibrado y sin sillín. Si el sistema no tiene autoequilibrio y tiene sillín, no puede ser considerado como un vehículo de movilidad personal. ¿Vale? Entonces, un patinete de estos que tienen sillín, automáticamente no puede ser entendido como un vehículo de movilidad personal, a no ser que tenga sistema de autoequilibrio, que no he visto ninguno que lo tenga. Bien, continuamos. Hablábamos del voltaje, decíamos que tiene que ser monofásica, es decir, no más de 240 voltios en corriente alterna y no más de 100 voltios en corriente continua. La corriente continua decíamos que es la que se puede almacenar en una batería, la corriente alterna es la que se consume. ¿Vale? Bien. Si supera este tipo de tensión, no puede ser considerado un vehículo de movilidad personal. Y además, sigue excluyendo y dice que no se considera un vehículo para movilidad personal los vehículos para personas de movilidad reducida. Los vehículos para personas de movilidad reducida, decíamos que esto no es un vehículo para personas de movilidad reducida, sino que es esto. ¿Por qué? Porque para ese vehículo que hemos visto, ese cacharro que hemos visto, no se requiere de permiso. Y el vehículo para personas de movilidad reducida requiere de permiso de la clase AM como mínimo, ¿vale? Eso es un vehículo para personas con movilidad reducida y se caracteriza porque su diseño es específico para este tipo de menester. Es decir, la tara no supera los 350 kilos, como los cuatriciclos ligeros, no puede alcanzar una velocidad superior a 45 km por hora, por aquello del permiso de la clase AM, y está proyectado y construido para este propósito, para este fin específico de transportar personas con movilidad reducida. Y no está meramente adaptado, no es un vehículo que le has puesto una bola en el volante para dar vueltas, o que le has puesto el pedal más cerca o lo has pivotado para que sea semiautomático para no tener que utilizar los dos pies, por ejemplo. El resto de características será equiparado con un ciclomotor de 3 ruedas, ¿vale? Es decir, un triciclo ligero. Vale, veíamos esto y una vez que veíamos esto, nos íbamos al siguiente paso. Por encima de los vehículos de movilidad personal y con los que, por cierto, entran en litigio porque hay muchísimas ambigüedades, es con aquellos que están regulados en el reglamento de la Unión Europea, el 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013. Bien, aquí, cuando hablamos de las definiciones, ¿cuáles son aquellos que se incluyen en el reglamento? Bueno, pues se incluyen vehículos de la clase L, entendidos L como ligeros, ¿vale? Y concretamente debemos de tener en cuenta que nos estamos refiriendo a este tipo de cacharro. ¿Esto puede ser un vehículo de movilidad personal? Sí. ¿Qué características deben de darse para que sea un vehículo de movilidad personal? Pero si sea autoequilibrado. Lo primero, los vehículos de movilidad personal no pueden llevar sillín, nos dice, a no ser que tengan sistema de autoequilibrio. Esto podría ser considerado como un vehículo de movilidad personal si contase con un sistema de autoequilibrio. Como no se da, esto no puede ser a fecha de hoy un vehículo de movilidad personal. ¿Vale? No puede, por concepto, porque tiene sillín. ¿Vale? Bien.
Decíamos que el reglamento es relativo a la homologación de vehículos de 2, 3 y 4 ruedas, es decir, asimilados a motocicletas ciclomotores y asimilados a triciclos y cuatriciclos. A eso es a lo que se va a referir. Y también se ocupa de la vigilancia del mercado de dichos vehículos. Esto que vemos aquí, ¿podría ser en algún caso un vehículo de movilidad personal? Pues le pasa lo mismo que al que hemos visto anteriormente. Para poder tener sillín, tiene que tener sistema de autoequilibrado. ¿Vale? Por otro lado, que me parece que no lo he dicho, los vehículos de movilidad personal solo pueden ser de una plaza. Solo pueden estar homologados para una única plaza. No pueden ir 2 plazas en tándem. Bien, los vehículos L van del L1 al L7, dependiendo de su número de ruedas y su complejidad. Luego hay vehículos de fantasía. Esto es un vehículo de fantasía. ¿Podría ser un vehículo de movilidad personal? ¿Por qué? Porque lleva sillín y lleva autoequilibrado también. Vale, si tuviese sistema de autoequilibrado, podríamos entender que estamos ante un vehículo de movilidad personal si no superase los 25 km por hora. ¿Vale? Recordad que en los vehículos de movilidad personal no hemos hablado de potencia del motor. El motor puede ser de cualquier potencia, pero la velocidad máxima por construcción que puede venir a desarrollar no puede ser inferior a 6 km por hora ni superior a 25 km por hora. Bien, el reglamento, el 168, no va a regular los vehículos de movilidad personal que hemos visto antes, porque esos ya están regulados. Así que, lo primero, va a regular vehículos que superan los 6 km por hora, ¿vale? Va a regular, no regula vehículos que no alcanzan, que no superan los 6 kilómetros. Por lo tanto, regula vehículos que superan los 6 kilómetros y llegan hasta donde lleguen. Pero no necesariamente porque un vehículo se quede en 25 kilómetros por hora no va a poder ser considerado como un vehículo del reglamento 168, ¿vale? Si se dan determinadas características. Y vamos a ver toda la casuística. Bien, no va a regular vehículos destinados exclusivamente a ser utilizados por personas con discapacidad, los que hemos visto anteriormente, vehículos de movilidad reducida, para personas de movilidad reducida. Tampoco va a regular vehículos destinados a ser conducidos por un peatón, es decir, los vehículos de movilidad personal que hemos dicho que quedan regulados en su propia normativa. El reglamento tampoco regula vehículos destinados exclusivamente a la competición, porque son prototipos, ni los diseñados para Fuerzas Armadas, bomberos, protección civil o fuerzas y cuerpos de seguridad o médicos de urgencia, porque pueden ser tremendamente específicos y como es para un cometido muy específico, lo deja ajeno, porque si a mí me hace falta que el cacharro que va a manejar la policía tenga 6 ruedas, sea así de alto, vaya de lado y del otro lado, pues entonces eso tiene que ser ajeno, ¿vale? Para que tenga mayor manga ancha la administración para diseñar prototipos que le puedan convenir para las funciones que tienen encomendadas. Tampoco va a hacer referencia, tampoco va a regular vehículos específicos agrícolas o forestales que tienen una regulación específica. Tampoco los destinados fundamentalmente a todo terreno, a circular por zonas no pavimentadas. Tampoco las bicis de pedaleo asistido, que como hemos visto están dentro del Reglamento General de Vehículos. Ni los vehículos autoequilibrados, por entender que los vehículos autoequilibrados pertenecen a la categoría que hemos visto de vehículos de movilidad personal. Y por último, los vehículos sin una plaza de asiento, es decir, que un vehículo de movilidad personal obligatoriamente va a tener como mínimo una plaza de asiento, ¿vale? O cuando ese asiento está muy bajo, entendiendo muy bajo cuando se calcula con el punto R que vimos el otro día, ¿vale? La altura del punto R, ya sabíamos que hay un punto teóricamente masculino que se denomina así en la mitología, yo desde luego no lo conozco y si lo conozco no sabría deciros. Y lo que nos dice la legislación del punto R es el punto de referencia del asiento. Se define en el reglamento 16 del anejo al Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo del 58 sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos automóviles, concretamente en el anexo 3, artículo 1.2, y viene a indicarse que
corresponde a la posición teórica del punto de rotación tronco-piernas, es decir, el punto H, para la posición de conducción o de utilización normal más baja y más atrasada, dada cada uno de los asientos prevista por el constructor del vehículo. Decíamos que para homologar un coche, lo normal es que cuando vayamos a comparar la seguridad con respecto a otro coche, los asientos estén colocados de la misma manera y el dummy, el muñeco que sientan, esté colocado en la misma posición. Porque si tú coges a uno y le pones que se va a comer el volante y haces que se estrelle a 50 km por hora, el dummy se romperá la cabeza contra el volante o contra el salpicadero. Y si en ese mismo coche lo pones en la punta de atrás del asiento, el dummy probablemente sufra menos daños. Entonces, el reglamento, el anejo que vemos aquí, del que estamos hablando, es de homologación de vehículos y lo que establece es la casuística, cómo debe de colocarse el muñeco, cuánto tiene que pesar el muñeco, a qué altura se coloca el asiento cuando se coloca el muñeco y se estampa contra, ¿vale? Y eso tiene que ser uniforme para todos los vehículos que se homologan. De tal forma que lo que se hace es colocar el asiento lo más bajo posible y colocarlo lo más atrás posible. Y ahí sientan al dummy, sientan al muñeco amarillo lleno de dianas, ¿vale? Y decíamos, que os puse una fotografía para que lo entendieseis mejor, que el punto R, si vemos las pruebas de homologación de los vehículos, viene señalado en el punto en el que rota la cintura con el muslo, ¿vale? Ese sería el punto R. Por lo tanto, el punto R no está referido al asiento, está referido a la posición en la que queda un punto concreto de la anatomía humana una vez que el asiento se coloca de determinada forma, ¿vale? Bien, eso sería el punto R, que decíamos que los dummies para hacer las pruebas tienen que ser igual de grandes y siempre utilizan un dummy que tiene unas medidas concretas y que pesa 76 kilos, decíamos, ¿vale? Empleado en homologaciones. Bien, cuando hablamos del asiento muy bajo y decimos que se toma como referencia el punto R, que ya hemos visto lo que es, nos estamos refiriendo a que dependiendo de la categoría del vehículo, si queda por debajo de determinada altura, ya no le resulta de aplicación el reglamento 168. Es decir, que no resulta de aplicación a aquellos vehículos cuya altura del punto R se sitúa a una altura inferior o igual a 54 centímetros. Entendido esa altura para vehículos de la clase L1E, L3E y L4E, que son vehículos que si los viésemos de aspecto nos recordaría una moto. ¿Por qué? Porque tienen dos ruedas longitudinales y por eso nos recuerda a una moto. Entonces, el L1E, pues ya sabemos que hay el L1EA, que es un ciclo de motor, y un L1EB, que es un ciclomotor. Y ambos tienen ruedas longitudinales, ¿vale? Y nos recuerdan, pues eso, a la disposición de un ciclo, de una motocicleta, ¿vale? Y el resto igual. Bien, el L1A es el ciclo a motor, el L1B, decíamos, es un ciclomotor de dos ruedas, el L3A es la motocicleta de prestaciones bajas, que la hay A1, la hay A2 de prestaciones medias y la hay A3 de prestaciones altas, y por último los L3E, es decir, esta categoría, que son motos, hay una subcategoría, hay dos subcategorías específicas cuando el cacharro está destinado al trial o cuando está destinada al enduro. Y entonces se le mete una nomenclatura añadiéndole al L3EA1 o una E o una T, ¿vale? Entonces para trial es el L3EA1T, que significa que estamos ante una motocicleta de prestaciones bajas destinada al trial, ¿vale? El L3A2T significa que estamos ante una motocicleta de prestaciones medias y el L3AT prestaciones altas sobre una moto de trial. Lo mismo sucede con el enduro, pero en este caso lleva la nomenclatura E, ¿vale? Bien, luego las analizaremos para diferenciarlas. El enduro es como la moto de la tele, ¿no? Las motos de campo. El enduro es como las motos de campo. El L4E es motocicleta de dos ruedas con sidecar. Bien, vamos a empezar. Hemos dicho que el asiento bajo, estamos hablando de 54 centímetros
cuando nos referimos a un vehículo que tiene una fisionomía general de una moto. Pero cuando nos referimos a un vehículo que tiene la fisionomía general de un coche, ¿vale? Porque son o bien triciclos o bien cuatriciclos de motor, es decir, que tienen ruedas, que está suspendido el cacharro por sí mismo y no hay que sujetarlo para que no se caiga, entonces el asiento permite que esté más bajo. Y entonces quedan fuera de esa normativa aquellos vehículos que se asemejen a otra cosa que no sea una moto, ¿vale?, que tengan el asiento a una altura igual o inferior a 40 centímetros. Y en este caso nos va a hablar del resto de categorías, que son el L2E, que es un ciclo de motor de 3 ruedas, es decir, un triciclo, el L5E, que es un triciclo de motor, el L6E, que es un cuatriciclo ligero, y el L7E, que es un cuatriciclo pesado. Esto sería el equivalente a un quad para que nos entendamos, y esto, bueno, ahora lo vamos a ver, tranquilidad. Bien. ¿Y qué era lo que nos dice el reglamento? Pues nos dice que en cuanto a la clasificación de los vehículos en las categorías L, un vehículo que no corresponde a una categoría determinada por exceder al menos de uno de los criterios establecidos para dicha categoría, pertenece a la siguiente categoría, cuyos criterios cumplan. Esto se aplica a los siguientes grupos de categorías. Es decir, las categorías L1E, pues si el cacharro no puede ser L1E A1, pues será A2, o si no será A3. ¿Pero qué sucede? Nosotros venimos a entender, Jorge lo entiende así, que bueno, y si es por encima de la 3, nos vamos a esta. No nos vamos a esta, porque este ya tiene el tope de motor, es decir, tiene el motor más potente posible. Es un cacharro que tiene forma de moto y tiene el motor más potente posible. Entonces, de aquí no podemos irnos al siguiente, porque el siguiente es un triciclo y no se corresponde. Dentro de los triciclos, efectivamente, dentro de los triciclos, pues nos vamos a encontrar con que también hay categorías. Entonces, si el triciclo por motor o por construcción es más potente, pues debemos entender que es el siguiente. Y si todavía es más potente, pues es el siguiente. Pero no podemos irnos a la siguiente, porque el siguiente tiene 4 ruedas, ya no tiene 3. Entonces no podemos decir, como se ha pasado de... no podemos, ¿vale? Por eso se hace referencia a las subcategorías en este artículo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, nosotros estamos asociando que si no es un vehículo de movilidad personal, automáticamente es un vehículo que está contenido en el reglamento 168. Pero eso no es exactamente así. Podemos encontrarnos que no esté contenido como vehículo de movilidad personal y que por su idiosincrasia, sus características, tampoco podamos entenderlo como un vehículo del reglamento 168. ¿Vale? Porque no le resulte de aplicación, porque sea completamente absurdo el cacharro o completamente contrario a lo que dicen los requisitos que se deben de cumplir para ser cada una de las categorías que contenemos aquí. Bien. Como decíamos, el reglamento nos dice eso. Esta circunstancia de la catalogación por categorías será en el caso de que el vehículo esté, naturalmente, debidamente homologado, ¿vale? Y contar con un certificado de conformidad. Es decir, que si no es considerado un vehículo, debe de contar con el marchamo CE igualmente. Es decir, imagínate que estamos ante un cacharro que no se puede considerar vehículo. Porque, como os he dicho, no está contenido ni como vehículo de movilidad personal, ni como vehículo de la categoría L. Imaginémonos un monociclo de esos que hemos visto, que tiene una rueda solamente, que alcance los 45 km por hora. Eso nunca va a poder ser entendido como un vehículo de movilidad personal, porque supera los 25 km por hora establecidos. Y nunca va a poder ser entendido como un vehículo del reglamento 168. ¿Por qué? Porque es para vehículos de 2, 3 y 4 ruedas. Y eso solo tiene una. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues que ese cacharro se queda en el limbo de los justos, porque no está catalogado en ninguna de las dos legislaciones. Y entonces, ¿a qué tenemos que irnos? Bueno, por muy extraño que sea el trasto, por muy no apto o contraapto, o por muy regulado que esté en uno o en otra normativa, debemos de tener en cuenta que el cacharro que se comercializa en Europa tiene que estar homologado. Y si no está homologado porque no se considera, por ejemplo,
un vehículo, entonces tiene que tener un marcado CE, ¿vale? Conforme a las especificaciones que se establecen en la Unión Europea. De este modo, si le da la gana a esto, nos vamos a encontrar, como hemos dicho, con el certificado de conformidad, que vulgarmente se llama COC, ¿vale? ¿Y qué demonios es el certificado de conformidad? Pues bien, se regula en la Ley 2192 del 16 de julio de Industria. Y en esta ley lo que viene a decirnos es que, bueno, lo vamos a dejar para otra diapositiva. Vamos a ver también la homologación, que hemos dicho que puede estar homologado. Y la homologación se regula en un Real Decreto 750/2010 de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. Y también podemos entender la homologación referida a una bicicleta, porque la bicicleta, aunque nos parezca sencilla, también se regula. En este caso, la homologación se regula en el Real Decreto 339/2014 del 9 de mayo, por el que se establecen los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de las bicicletas y otros ciclos y de sus partes y piezas, y por el que se modifica el Reglamento General de Vehículos. Es decir, hay unas normas que sirven para homologar cacharros que van a ser dedicados a la circulación. Para que un coche pueda circular por las vías públicas europeas, tiene que contar o bien con un certificado de conformidad o bien con una homologación, ¿vale? Bien, si tú te importas un coche de Estados Unidos que ha sido diseñado para circular por Estados Unidos y no para circular por España, para poder importarlo y para poder matricularlo en España, vas a tener que contar con una de estas dos cosas, porque si no, irás a la ITV y no podrás matricular el coche. Entonces tienes que ir a la ITV para que o bien te homologuen el vehículo o para que o bien te den un certificado de conformidad. La diferencia es que el certificado de conformidad te lo da un ingeniero, lo expide un ingeniero y es mucho más rápido. Y el certificado de homologación te lo da el fabricante, que cuando diseña el coche lo homologa el coche y todas sus piezas. Pero, ¿qué sucede en el caso de que un cacharro de estos, un monociclo o un trasto de estos, no cuente con, o no sea obligatorio, porque no se pretende matricular ni está diseñado para matricularse, no cuente con certificado de conformidad ni con homologación? Pues entonces tiene que contar con el marcado CE, que hemos dicho ahí arriba antes, ¿vale? Si le da la gana pasar la diapositiva, aquí está. Bien, vamos a hablar primero del certificado de conformidad y veremos una fotografía de cómo es. Como hemos dicho, se regula en la Ley 21/92 de julio de Industria. Se considera una certificación, la actividad que permite establecer la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en normas y especificaciones técnicas. Muy bien, ahí tenemos un certificado de conformidad que lo otorga, en este caso, el fabricante. Coloquialmente, se puede definir como un tipo de documento expedido por el fabricante que se encarga de declarar que los vehículos están conformes con la legislación y, por tanto, pueden obtener permiso para circular por la Unión Europea, identificando así el vehículo y el fabricante. Aquí vemos un certificado de conformidad de Mercedes-Benz que hace un certificado de conformidad de un vehículo que ha sido importado. Entonces, para poder importar un vehículo del extranjero, te hace o falta o bien el certificado de conformidad o bien el certificado de homologación, la homologación. Bien, el certificado de homologación, las homologaciones pueden ser nacionales y pueden ser internacionales. Es decir, tú puedes homologar un cacharro para comercializarlo únicamente en España y entonces la clave de homologación es española, o, ya más comúnmente, puedes homologarlo para comercializarlo en toda Europa y entonces la clave de homologación es a nivel europeo. Esa clave de homologación se genera con una contraseña que va asociada al número de bastidor del vehículo, ¿vale? Esto se regula también en industria, se considera homologación la certificación por parte de una administración pública de que el prototipo de un producto cumple con los requisitos técnicos reglamentarios, ¿vale? Generalmente se asocia a una contraseña de homologación europea que aparece en las placas de características de los vehículos. Esta placa
podemos verla en la puerta del coche. Van a venirnos los kilos que permite, ¿vale? Las distintas especificaciones, va a venirnos el número de bastidor, va a identificarse el fabricante, que está en el Chrysler, y va a identificarnos varios datos más con claves numéricas, ¿vale? Bien, esto es un certificado de homologación. El certificado de homologación lo expide una administración pública. El certificado anterior, el que veíamos antes, de conformidad, lo expide, como os he dicho, un ingeniero. Y ese ingeniero puede trabajar para una empresa, que suele ser lo habitual. Por último, si no estamos ante un